Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Grace Español aquí en Glendora, California. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este día y hemos orado a Dios para que este mensaje sea de edificación y de bendición para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Grace Español Glendora a través de Instagram, Facebook, YouTube y también por TikTok. Y si hay alguna petición por la cual quieres que oremos, por favor, escríbenos porque será todo un gusto para nosotros. Dios te bendiga. Victorias en tiempos de ayuno. Uno de los grandes atletas de la historia se llama Usain Bolt. Ahí va a aparecer en la foto si no lo conoce. Usain Bolt es de Jamaica y se conoce por ser uno de los hombres que ha marcado dos grandes récords en la historia del atletismo. Uno en particular es que él corrió 100 metros en 9 segundos 58 milésimas de segundo. 9 segundos. Y es un récord mundial que aún está vigente y todavía nadie lo ha podido romper. Para que Usain Bolt se convirtiera en un atleta profesional y marcara los récords que hizo, tuvo que sortear muchos obstáculos, tuvo que pasar muchos retos, tuvo desafíos, tuvo que incluir en su vida la disciplina. Se sacrificó para que, como él expresara en una oportunidad, mira lo que él dijo en una oportunidad. Yo entrenaba 4 años para correr 9 segundos. 4 años para correr 9 segundos. Hay personas que no ven resultados en 2 meses, se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Él entendió que la clave para poder llegar a ser lo que es fue disciplina, constancia, hábitos en su vida, y esos hábitos y constancia se vio reflejado en que cuando tuvo la oportunidad en los Juegos Olímpicos de Seúl, marcó el récord de 9,58 segundos que está vigente hasta la fecha. Pensando en esta frase venía a mi mente lo que tú y yo hemos venido haciendo por los últimos 21 días. Tú y yo escuchamos la voz de Dios, tú y yo aceptamos de que queremos iniciar el año con pie derecho. E iniciarlo con pie derecho es apartándonos como lo estamos haciendo, aceptando esa invitación de decir, no voy a comerme 8 tacos, sino que me voy a comer unos tacos de lechuga y de tomate y después me como los otros 8 tacos. De que voy a sacar el café y el azúcar, de que voy a dejar las redes sociales y me quiero enfocar en Dios. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero recibir instrucción de parte de Dios, quiero que Dios me corrija, quiero que Dios hable a mi vida, quiero que Dios me muestre el camino que debo seguir para este año. Quiero a Dios. La Biblia dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Cuando tú y yo entendemos esa invitación, estamos entendiendo que nos estamos entrenando, nos estamos capacitando, nos estamos fortaleciendo. Está esa relación con Dios poniéndose cada vez más firme y estamos desarrollando hábitos. Nuestro espíritu está más atento a la voz del Espíritu de Dios. Nuestro entendimiento acerca de la palabra toma algo diferente y tú y yo vamos para adelante en alcanzar esas victorias que tenemos nosotros. Usain Bolt corría por una medalla y por un título. Nosotros corremos por algo diferente. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, lo siguiente. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Y qué es lo que dura para siempre? La vida eterna. Tú y yo estamos corriendo por la eternidad. Tú y yo estamos corriendo porque un día sabemos que estaremos delante del Señor. Un día la eternidad la pasaremos con Él y podremos decir, corrí la carrera, peleé la buena batalla, la hice, pude de la mano con Él. Los hábitos espirituales como el ayuno, como la oración, como la lectura de la palabra, como la adoración, nos ayudan y nos equipan a que tú y yo podamos correr esa carrera.
La oración, el ayuno, la adoración, la palabra nos entrena y nos da la fortaleza que tú y yo requerimos. ¿Para qué? Para que esa carrera, esa meta, esa victoria la podamos alcanzar. Es por eso que en el día de hoy quiero hablar acerca de 4 victorias que tú y yo vamos a experimentar cuando tenemos el ayuno y los hábitos espirituales como algo parte de nuestra vida. 4 victorias que tú vas a tener. Porque el ayuno no es en vano. No es solamente ayunar por ayunar, no. Detrás del ayuno hay una victoria que tú y yo vamos a ganar. Detrás del ayuno vamos a ver la gloria del Señor. Detrás del ayuno tú vas a ver a Dios obrar, tú vas a ver a Dios trabajar y vas a ver la mano del Señor. Victoria número 1. Tome nota de esto o aliste su teléfono. La victoria número 1 es frente a las batallas que tendremos por delante. El ayuno y los hábitos espirituales me van a ayudar a hacerle frente a las batallas que yo tendré por delante. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 20, del versículo 1 al 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Dice la buena palabra de Dios así. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Gesesón Tamar. Este era el nombre de Ekgadi. Versículo 3. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que lo ¿qué? Que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat fue un rey de Judá. Josafat fue un rey en los tiempos de la Biblia. Él fue rey por 25 años y hizo lo bueno ante los ojos de Dios hasta que un día se asoció con una persona llamada Ocosías, una alianza que trajo no muy buenos resultados ante los ojos de Dios. Pero hablando del segundo libro de Crónicas, Josafat tiene una batalla la cual debe enfrentar y en medio de su reinado, él tomó unas decisiones. Y vamos a ir leyendo paso a paso las lecciones que esta lectura nos da a tu vida y a mi vida. Y lo primero que yo entiendo de esto que Josafat está enfrentando y viviendo es que él se apoyó en Dios. El versículo 3 y 4 dice que Josafat quedó aterrado con la noticia y, dice la Biblia, le suplicó a Dios. Le suplicó a Dios que lo guiara. Cuando vienen los momentos de batallas y de luchas y entiendo de que yo debo entrar en un tiempo de oración y de ayuno, la mejor oportunidad de hacer frente a esas batallas es buscando la guianza del Señor. Pero Josafat no se quedó allí. Josafat no solamente buscó la guianza del Señor, sino que Josafat también estaba enseñándole a otros a apoyarse en Dios. Vaya conmigo al versículo 3 y 4, por favor. También las pantallas nos van a apoyar en medio de ello. Dice la Biblia que también ordenó a todos en Judá que ayunaran. Mire, también ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Pero Ángelo, ¿quiénes fueron esos todos? Versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto a sus... ¿A quiénes más? ¿Y quiénes más? Pastor, eso es una infamia, meter a un niño en oración en ayuno. Pastor, eso es un sacrilegio hacer eso. No. Cuando hay batallas en la vida, lo mejor que tú y yo podemos hacer es involucrar a nuestra familia entera para que ellos entiendan que nuestra ayuda viene del Señor. Josafat, en medio de la batalla que venía para su vida, invitó a que hombres, mujeres, niños y niños pequeños aprendieran a buscar apoyo y ayuda en Dios. Pero ¿qué más aprendo de esto? Que cuando yo me apoyo en Dios, que cuando yo le enseño a otros a apoyarse en Dios,
Yo debo aprender a esperar la respuesta de parte de Dios. Diga conmigo la respuesta de parte de Dios. Vaya al versículo 13. Dice la Biblia que mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas y sus hijos y aún sus niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Versículo 15. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Oiga, qué hermoso encontrar uno esto. Ese hombre esperando un ejército que lo quería invadir, un ejército que lo quería acabar, un ejército que quería destruirlos, pero ellos al buscar el apoyo en Dios, ellos al comprometer a toda la gente en Dios, Dios habla, Dios se revela, Dios responde y les dice: es cierto, ellos son un ejército grande, es cierto, son más poderosos, es cierto, te quieren destruir, pero ese es mi negocio. Esa batalla es mía. Eso me corresponde a mí. En momentos en las batallas de la vida hay que entender que yo ya hice todo lo posible y llega un punto donde Dios dice: esto es mío. Nos llegó el dictamen médico, yo ya hice todo lo posible, el médico hizo todo lo posible y llega un punto donde le decimos a Dios, Él dice: yo estoy en control. Esto es mío. Yo estoy allí en medio de ello. Pero no solamente pasa eso. Cuando yo espero la respuesta, yo dejo que Dios haga lo suyo. Diga conmigo: dejar que Dios haga lo suyo. Me encanta lo que pasa en el versículo 16 y 17. Dios le dice: marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeúl. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Observen la victoria del Señor. Observen lo que yo voy a hacer. Observen lo que va a pasar. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Y así fue. Versículo 22. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron todos a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Dios lo hizo. Diga conmigo: Dios lo hizo. Dios lo hizo. En las batallas de la vida a veces no tenemos que andar preguntando el cómo, el por qué. Sencillamente hay que dejar que Dios sea el que haga. Permitirle que Dios sea el que obre, permitirle que Dios sea el que trabaje, permitir que sea el que mueva su mano, que Él lo haga. ¿Está conmigo, cierto? ¿Y qué me toca hacer a mí? ¿Qué es la parte que me toca a mí? Adorarlo a Él. Versículo 18. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá de Jerusalén hizo lo mismo. ¿En qué? En adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para levantar alabanza a viva voz al Señor su Dios. En medio de las batallas de la vida, cuando tú y yo lo buscamos a Él en oración y en ayuno, cuando entendemos que esta batalla es del Señor, a ti y a mí nos resta es alabarlo a Él. Darle gracias porque Él va a obrar, darle gracias porque Él es poderoso, darle gracias porque no hay nada imposible para Él, darle gracias porque veré su gloria, darle gracias porque me dará aliento, darle gracias porque me dará vigor, darle gracias porque veré su mano poderosa, darle gracias porque Él está en control, darle gracias porque Él está con nosotros, darle gracias. Por eso lo quiero motivar a algo.
Yo tenía un amigo que decía, ay, a mí no me gusta llegar a la iglesia en la alabanza. A mí me gusta la palabra. Yo lo felicito, muy bien. Pero se está perdiendo una parte más hermosa, que es el momento cuando tú y yo derramamos nuestro corazón a Dios a través de la música, lo adoramos a Él, le decimos lo grande, lo maravilloso, lo bello y lo hermoso que es Él, y sencillamente preparamos la plataforma para que en la batalla de la vida que estés pasando, Dios está obrando. ¿Está conmigo, cierto? No se pierda la alabanza. Si usted va a ir a un juego de México contra Estados Unidos en el Mundial de Fútbol, usted no va a llegar a la mitad del partido, ¿cierto? ¿Quién va a llegar? Ninguno. ¿Y por qué llegamos a la mitad del servicio? Nos perdemos la mitad. Se pierde la parte más linda, el momento donde usted, la alabanza, prepara el corazón para recibir lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Está conmigo, cierto? Dígame amén o ayayay. En las batallas de la vida, las victorias que vemos, cuando tenemos esos gigantes imposibles, es que Dios obre. Es que Dios se manifieste. Es que Él haga su obra poderosa en medio nuestro. Quiero dejarle una promesa. Salmo 25, versículo 1 al 3. Salmo 25. Va a estar en las pantallas. Si le quieres tomar una foto, llévatelo de recuerdo. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüence, ni deje que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás ¿qué? Avergonzado. En las batallas de tu vida, Dios no te va a dejar avergonzado. En las luchas que estés enfrentando, cuando tú le has entregado tu vida al Señor y le has confiado todo a Él, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Él va a obrar. Él va a hacer algo. Él se va a manifestar y a nosotros nos va a quedar sencillamente es que alabarlo. Mi amada iglesia, ¿qué batalla estás experimentando el día de hoy, la cual necesitas que Dios sea el que haga algo? Tú ya hiciste todo lo tuyo. Tú ya hiciste tu parte. Tú ya hiciste todo. ¿Cuál es esa batalla que hoy tienes que decirle, Dios, aquí está? Obra tú, pon tu mano tú. ¿Cuál es esa batalla que hay que entregarle hoy a Dios? 2, en medio de la batalla que puedas estar viviendo, ¿estás alabando a Dios o en qué modo estamos? Porque cuando tú y yo no entendemos esto, hay dos cosas, está la alabanza o está la quejabanza. La alabanza o la quejabanza. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo voy a esta iglesia, yo no sé qué, yo hago lo uno y miren y bla, 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 y bla, 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 y pataleo y hago de todo. ¿Estamos modo cuál? 3, en las batallas de la vida, estás invitando a tu familia para que juntos busquen a Dios y aprendan a confiar en Él en medio de esa batalla de la vida. No te sientas intimidado, temeroso a de pronto tener que participar con tus niños, los que tienen niños chiquitos, decirle, vamos a hacer un ayuno como familia y no vas a comer dulces. Y vas a poner tus peticiones al Señor y vamos a aprender a confiar en Él. Ellos van a aprender a desarrollar el hábito de confiar en Dios y de enfrentar las batallas de la vida de la mano de Él. ¿Está conmigo, cierto? Muy bien. Victoria número 2. Tome nota de lo siguiente. La de entender los temas de Dios. Ese tema de entender la Biblia, ese tema de entender los planes de Dios no es fácil. Hay veces donde uno abre la Biblia y uno dice, Dios mío, ¿y quién tiene el teléfono de José Girón o de Jorge Carranza para que me ayuden a entender esto? Porque no tengo ni idea de lo que estoy leyendo. ¿Le ha pasado a usted? Hay versículos que uno dice, ¿de qué planeta sacaron eso? ¿Eso con qué se come? Y hay veces en donde no comprendemos la palabra del Señor. Comprender de que Dios está cerca de nosotros con su amor para llevarnos de la mano a la salvación no es fácil, en especial cuando vemos o pasamos por situaciones difíciles. Comprender la Biblia cuando estamos en un desafío es complejo, pero el ayuno, la oración y los hábitos espirituales nos ayudan a ello. Vamos ahora a Daniel capítulo 9, por favor.
Daniel capítulo 9, vamos a leer el versículo 2 y 3. La Biblia dice que durante el primer año del reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra de Dios, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí. Por eso le marqué todas esas palabritas para que las tengan muy presentes. Aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ¿qué? Ayuno. También me puse una tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. ¿Qué estaba leyendo Daniel en ese momento? Jeremías capítulo 25 al 29. Jeremías 25 al 29 habla de un juicio que Dios trajo sobre el pueblo de Israel por su desobediencia, y producto de ese juicio vino una deportación y ellos estuvieron exiliados por 70 años. Pero producto de ese mismo encuentro sucede algo en donde aparece otro evento, otro suceso en donde Dios les revela lo que se conoce escatológicamente las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué es eso? Se lo explico en otra predicación. Pero Daniel está diciendo, no entiendo esto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Él está en un momento de confusión en donde está yendo a la palabra de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Versículo 20 dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. 21. Mientras oraba, Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte ¿qué? Percepción y entendimiento. Daniel necesitaba tener una claridad de lo que estaba leyendo y de lo que iba a suceder a la luz de la palabra del Señor. Él tenía que entender claramente qué era lo que estaba pasando. Y esa claridad no viene como un ejercicio intelectual. Esa claridad viene como un ejercicio espiritual. Nosotros necesitamos comprender que hay instantes en la vida en donde cuando estamos llenos de información, de televisión, de YouTube, de redes sociales y queremos entender la Biblia, es muy complejo y es difícil. Por eso los tiempos de oración y ayuno acompañados de palabra de Dios traen muchísima claridad. Hoy estaba leyendo, creo que era Proverbios 3, repasándolo de nuevo. Y es increíble todas las cosas interesantes que aparecen en Proverbios 3. Leyéndolo despacio, leyéndolo en el enfoque de que Dios me hable, leyéndolo con la claridad de que Él me instruya, trae luz. Pero hay momentos donde hay versículos que son complejos de entender y necesitamos meternos con Dios. Necesitamos hacer un detox de tanta cosa que recibimos para poder entender las cosas de Dios. Por ejemplo, a veces uno dice, yo no entiendo por qué sufrimos. Tanto que amamos a Dios, tanto que nos metemos con Dios. ¿Y por qué sufrimos? Porque me pasa esto, porque me pasa aquello, porque me pasa lo otro. Estamos en crisis y no entendemos eso. ¿Le ha pasado a usted? O de pronto ese tema del apocalipsis me asusta. ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? ¿Que el anticristo? Todo eso le asusta. Pero si usted en Dios se mete a leer esto y a quererlo aprender, en lugar de tener miedo va a tener paz y tranquilidad. ¿Será que voy a perder mi salvación? ¿Será que el diablo está preparando la calda número 27 para hacer pozole a la ángelo? Si yo no tengo claridad acerca del tema de la salvación a la luz de la palabra, voy a andar así. O ese tema de perdonar suena muy bonito en la Biblia, pero ponerlo en práctica, ¿cómo? A la luz de la palabra, en tiempos con Dios, ayunando, va a haber más luz para tu vida. Y ni se diga del dar. Ese tema de tener que dar para mí es big deal, entonces solamente así como la salvación fue una revelación para ti, el dar tiene que volver una revelación para nosotros. Y ahí vienen más temas. Es por eso que a la luz de la palabra es importante esto. Salmo 119, versículo 73. Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me ¿qué? Me formaron. Mire lo que le dice David. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. La palabra clave es entendimiento. Dame ese entendimiento que necesito. Ayúdame a entender tu palabra.
y la palabra de Dios, el mensaje de Dios, los temas de Dios se comprenden mucho mejor, se interiorizan mejor cuando tú y yo aplicamos esos principios como la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios en nuestras vidas y van a traer victoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Número 3, victoria número 3. La de un cambio verdadero en mi vida. La de un cambio verdadero en mi vida. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros bemoles, todos tenemos nuestras áreas complejas. Le voy a compartir algo que me pasó a mí esta semana. Yo estoy bien juicioso, orando, ayunando, estoy metido con Dios, pero creo que fue el día miércoles, tuve un pequeño roce con mi hija mayor. Y no me sentí nada bien en la manera como procedí, como manejé esa circunstancia y como la traté a ella. Y el día jueves, al otro día, me pasa lo mismo con mi hija menor. Y cuando yo estoy en ese momento, yo tuve que ir a atender una cita con una persona y cuando yo iba en el carro manejando, yo sentí como estado llenándome de la voz de Dios. Yo me sentí mal conmigo mismo y yo venía orando en el carro y me sentía muy mal. Yo me sentía muy mal porque yo decía, ayer me pasa esto tan feo. No fue horrible, pero ayer respondo de esa manera tan inapropiada con mi hija menor y hoy me pasa con mi hija mayor. No me sentía nada bien. Y cuando llego yo a la casa y me pongo a hablar con Katy, le digo, me siento muy mal por lo que está pasando. Siento que no entiendo por qué estoy reaccionando de esta manera, no entiendo por qué estoy respondiendo de esta manera y literalmente me puse a llorar. Que años atrás yo era un berrión mejor dicho, yo lloraba yo veía una novela y lloraba, y si veía una plantita lloraba, pero últimamente como que he madurado, ya dejé la lloradera. Pero no fue unas lágrimas fue unas lágrimas de una convicción de que el Espíritu Santo estaba diciéndome, hay algo que debes mejorar. Hay algo que yo quiero mejorar en ti. Y entonces Katy llamó a las niñas, yo les pedí perdón a mis niñas, no perdón, perdónenme, no. Les pedí perdón con lágrimas en mis ojos. Les pedí perdón con un corazón arrepentido por lo que había pasado. Y cuando estaba preparando ese mensaje veía cómo cuando tú estás en tiempos de oración y de ayuno con Dios, Dios puede trabajar cambios profundos en tu vida y en mi vida. Pastor, eso suena muy lindo, pero ¿qué dice la Biblia? Claro que sí. Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5. La historia de Jonás, usted se la sabe. Jonás, el hombre que no le hizo caso a Dios, que Dios le dijo vete para una ciudad, él se fue para la otra, que se lo tragó un pez, pero finalmente le hizo caso y aquí llegamos a este punto. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, ¿qué hicieron? Ayúdeme. Declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de arrepentimiento. Jonás tenía que ir a Nínive a declarar, ustedes se están portando mal, viene un juicio para ustedes en 40 días. Esta gente oró, ayunó, recibió la palabra y dijeron, estamos mal. Versículo 5. Entonces la gente creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declaró ayuno, se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Versículo 6. Y cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de telas ásperas y se sentó en un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto como el pueblo, los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda esa violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y nos destruya. Solamente el ayuno, la oración y el meternos con Dios nos va a confrontar verdaderamente cómo estamos. Solamente cuando tú y yo decimos,
definitivamente el cambio que me necesita en mi vida, yo lo he tratado viendo videos motivacionales, leyendo a X personas. No, tú necesitas meterte con Dios. Si hay cosas que en tu vida tienen que romperse profundamente, hábitos profundos, eso solamente va a pasar de la mano del Señor. Mire lo que leí en estos días. La voz de Dios, la corrección de Dios, la convicción de pecado es más receptible en nuestras vidas cuando tenemos tiempos profundos con Dios. Es Dios quien nos agarra y pin, 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 y pum, nos da un puño y nos deja noqueados. Y necesitamos en momentos que nos noquee el Señor. Y que Dios diga, y que Dios trabaje eso en nosotros. Oiga, pastor, yo le he escuchado a usted mucho hablando durante este tiempo acerca de pecado. Y dice, claro, todos lidiamos con pecado, ¿sí o no? Pero yo no quiero ser un pecador ahí arrastrado y eso. No, yo estoy en rehabilitación todavía con el Señor. Y en ese proceso de rehabilitarme con Dios, yo le digo, Señor, cámbiame. Señor, es cierto. Esa actitud fea que tuve con mis hijas no es correcta. Y no quiero sencillamente justificarme porque soy el papá. No, no. Eso no es lo correcto. Lo correcto es entender de que si yo quiero un cambio profundo en mi vida, yo debo exponerme y vulnerarme al Señor y permitir que sea el que haga ese cambio en mí. ¿Estás conmigo? Versículo 10. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo que, ayúdeme a leer. Cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Esto es hermoso. Diga conmigo, un cambio, un abandono. El ayuno funciona, buscar a Dios funciona, disponerme a Dios. Dios cambia vidas, Dios cambia vidas, Dios cambia tu vida. Él quiere cambiar tu vida. No tienes que seguir justificando, es que así somos los colombianos. No, eso no es un tema que seas colombiano. Es que así era mi papá y mi mamá. No tienes que seguirte justificando con ello. Dios está interesado en cambiar tu vida. Dios quiere que haya un cambio verdadero en tu vida. Dios quiere que tú y yo reflejemos a Jesús en nuestro estilo de vida. Casi todos los días, cuando oro, le pido a Dios que me haga una mejor persona a mí. Casi todos los días le digo al Señor, Señor, quiero ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo tuyo y un mejor pastor para Grace. Todos los días eso hace parte de mi oración. ¿Cuáles son esas áreas que Dios quiere trabajar en ti? ¿Qué es eso que Dios quiere hacer mejor de ti? ¿Qué es eso con lo que estás luchando? Comencemos por allí. Si hay una área en la cual estás luchando, hoy es el día para que tú le puedas decir a Dios, Dios, de verdad trabaja en mí. Si tú sabes, y yo creo que aquí de pronto ahí nuestras esposas o esposos están dándonos codo porque dicen, yo te lo he dicho, que cambies esto y no hacemos caso. De pronto por orgullo no le hacemos caso a él o a ella, pero no calles la voz de Dios. No calles la voz de Dios. Él lo quiere hacer por amor a ti. Y finalmente, la victoria final que ganaré es cuando mi fe flaquea. Todos en algún momento hemos tenido momentos cuando la fe flaquea. Todos en algún momento hemos sentido que lo que creíamos o confiamos nos mueve en el piso. ¿Le ha pasado a usted? Hace 10 años exactamente operaron a Katy cuando le encontraron su hernia en la espalda. Hace 10 años el médico nos dice, señor Ramírez, cuando salgamos de esa cirugía, su esposa va a ser otra. Literalmente fue otra, porque ese día no pudo caminar. Y después de que por la misericordia de Dios Katy caminó, comenzamos a darnos cuenta de que Katy quedó con una lesión permanente en sus piernas. Y después con el caminar de los años nos dimos cuenta de que Katy, mi esposa, quedó con una condición crónica. ¿Y qué pasa con las condiciones crónicas? No tienen cura. Y durante esos años nuestra fe tambaleó. Nuestra fe se sentía como que íbamos en un bote para arriba y para abajo. Pero venía la palabra. Vamos a
No puse la cita, no sé cuál es la cita, pero se la voy a leer. Creo que es Marcos. Dice, cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo he podido sanar. 17. Están las pantallas, pero no sé exactamente cuál de los evangelios era. Dijo, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y no será nada imposible. Pero este género no sale sino con oración. ¿Y con qué? Ayuno. Pastor, es que el demonio era muy fuerte. No, el problema no era el demonio. El género de la incredulidad es muy difícil. El problema aquí la gente dice, uy, no, debía ser un demonio fuertísimo, gigante. No. Fue porque ellos no creían. Marcos 9. Gracias, José. Marcos 9. Gloria a Dios por nuestros líderes que me echan una mano. Un aplauso a José Girón. La incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Cuando la fe está siendo sacudida, necesitas ir en oración al Señor. Cuando te sientes que las promesas de Dios no tienen efecto, tienes que ir a Dios. Cuando sientes de que el pastor predica una cosa, pero a mí me pasa otra, yo debo sazonar eso en oración y ayuno. El versículo 23 y 24 es interesante, como dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero él dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame, ¿qué? Diga conmigo, ayuda a mi incredulidad. Hay momentos donde necesitamos que Dios nos ayude, porque uno dice, yo creo en Dios, pero no creo que Dios pueda hacer algo aquí. Yo creo en Dios, pero esto es imposible en mi vida. Y ahí es donde tenemos que gritar a los cuatro vientos, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda. Usain Bolt, el hombre de los 9 segundos y 58 milésimas de segundo, corrió muchas carreras, ganó muchas victorias, tiene muchas medallas. Pero tú y yo también tenemos nuestra carrera por correr, nuestras medallas por alcanzar, nuestras victorias por lograr. Y la primera, ¿cuál es? La batalla que me espera por delante de ver a Dios obrar en medio. La segunda batalla o la segunda victoria es la de entender los temas de Dios. Tú no vas a ser uno que anda perdido en las cosas de Dios. No, vas a ser de los que dicen, Dios me habla, veo a Dios, entiendo esto, lo obedezco. Tú y yo vamos a ganarle la victoria a que verdaderamente hay un cambio de vida en nosotros. No te conformes a cómo estás. No te conformes a que así soy. No, tú estás en las manos del Señor. Él quiere moldear tu vida. Él quiere que lleguemos a la imagen de Jesús. Él quiere cambiarte. Y por último, cuando tu fe flaquea, Dios quiere estar allí para ti. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Nos alegra que hayas estado con nosotros en este servicio. Estamos seguros de que hoy Dios ha hablado a tu vida y de que Dios ha traído una palabra de esperanza a tu corazón. Si hay algo más que podamos hacer por ti, por favor, escríbenos a el correo que aparece en la parte de abajo o ponte en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales a través de Instagram, de Facebook o de YouTube como Grace Español Glendora. Será un gusto para nosotros poder estar orando por ti y cuando tengas la oportunidad de venir a California, te esperamos aquí. Dios te bendiga.